En esta ocasión es Antonio Pérez, como ya les decía antes, conferenciante e investigador del campo de fenómenos paranormales y de ciencia de frontera desde hace más de 30 años. Ha participado y ha sido miembro de diferentes sociedades y asociaciones dedicadas a estos menesteres. Ha firmado las investigaciones más importantes en este ámbito, en la región de Murcia, en los últimos 25 años. Los más importantes y quizás los que todos hemos visto por programas de televisión, como el Monasterio y la Fortaleza de San Ginés de la Jara, el Preventorio de Tuberculosos de Sierra Espuña o la Casa Encantada de Cartagena. Asiduo colaborador de los principales programas radiofónicos, como puede ser Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, el Defenestrado Milenio 3 o La Rueda del Misterio. También ha colaborado con televisiones tanto nacionales como autonómicas, ha publicado en las principales revistas de este ámbito de ciencia, como es Enigmas, Año Cero o Más Allá. Quedan todavía 3 páginas de currículum, iré abreviando. Ha sido ideólogo y coordinador del documental Lo que nos dijeron las voces y últimamente, en la actualidad, se dedica por 4ª temporada al programa Némesis Radio junto a José Antonio Martínez, donde son directores y presentadores los dos. Este programa se puede escuchar en la región de Murcia por Radio Intereconomía, pero gracias a los podcasts, pues da igual donde estés emitiendo, porque con esto la radio sí que ha ganado y tanto en iVoox lo podemos escuchar como en cualquier otra cadena de podcast, lo podemos escuchar a la hora que queramos. Pues Antonio, bienvenido a Motril y suya es la palabra. Muchas gracias. ¿Me podéis bajar un poquito la luz? Gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí. Creo que lo más importante hoy y mañana vais a ser vosotros, porque gracias a vosotros este banco de alimentos de Motril pues se va a nutrir, nunca mejor dicho, de una cantidad de alimentos que seguro va a venir bien a muchísima gente. Dicho esto, dar las gracias a la Asociación Costa Insólita, al Ayuntamiento de Motril y a todas las personas que han hecho posible pues este evento. Me refiero a sponsors, televisiones, pues cualquier medio de comunicación que lo haya apoyado. Cuando Alberto me propuso venir a dar aquí una conferencia sobre psicofonía, me pareció algo muy bonito y especial, porque de la forma que me lo estructuró iba a ser todo sobre psicofonías, ¿no? Y bueno, una vez que tenía claro qué es lo que quería el organizador, pues decidí que qué mejor que intentar mostraros pues un poco de la historia, un poco de las experiencias que nosotros vivimos, el equipo en el que yo colaboro con investigaciones de campo, con investigaciones de campo en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, 20 años, que como bien ha dicho nuestro compañero hace un momento, pues en los últimos 25 años no hemos parado en toda la región de Murcia y, como ahora veremos, también fuera de la región y fuera de España. He titulado esta conferencia Psicofonías, cuando el misterio, la leyenda y la realidad se dan la mano, porque creo que la psicofonía dentro de la investigación paranormal es, digamos, la parte que consigue unir, que hace de bisagra entre el misterio, la historia, la leyenda y la realidad. ¿Y por qué digo eso? Porque hay veces que cuando vamos a investigar a un sitio, lo primero que hacemos, lógicamente, es tirar de videoteca, de hemeroteca, de testigos, informarnos, empaparnos de la historia de ese lugar, porque lógicamente lo que queremos es, una vez que estemos allí, nuestras preguntas sean concretas para intentar obtener resultados e información que corrobore todo lo que nosotros conocemos de ese lugar. Y generalmente, y parecerá un poco extraño, pero generalmente suelen contestarnos de una forma muy inteligente, de una forma muy clara. Por eso yo cuando oigo a gente que dice, no, bueno, la psicofonía realmente pues puede ser una interferencia de radio, puede ser un ruido. Bueno, si es una persona que medio conoce el mundo del misterio, pues en cierto modo me molesta, porque es desinformación, ¿no? Una psicofonía, y desde el punto de vista que en los últimos años lo tratamos los investigadores, es mucho más que eso. Es una fuente de información a la que hay que hacerle mucho caso.
Yo desde hace mucho tiempo investigo bajo la hipótesis, como decía, de que estamos ante energías inteligentes. No estamos obteniendo un resultado que lo buscamos porque es una palabra que da mucho miedo. No, estamos ante energías inteligentes y hay que tratarlas como eso, ¿no? Hay que tratarlas con respeto, hay que tratarlas siendo honesto. La honestidad es muy importante dentro del mundo del misterio y dentro de la investigación es más. Y lo digo porque el ser honesto, lo digo por experiencia, te ayuda a que esas energías te conozcan y que de alguna manera cada vez interfieran más contigo y cada vez intenten darte más información. Sin ir más lejos, nosotros hicimos un documental película en el año 2009-2010 y lo hicimos porque las energías así nos lo pidieron. Nos pidieron que necesitaban que le diéramos voz, ¿no? Por eso digo que es muy importante reconocer el valor que tienen. Las psicofonías, bueno, seguramente diré una perogrullada, ¿no? Si digo que las psicofonías estamos hablando de registros sonoros de naturaleza y procedencia desconocido. Muchos de aquí seguro dirán, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿qué leche nos estás contando? Pero si nos fijamos de verdad en la frase, da mucho de sí, ¿no? Es un registro sonoro de procedencia y naturaleza desconocido. En ningún momento se pone en duda de que ese fenómeno sea real. Todavía habrá gente, claro, como hemos dicho, los detractores y algunos desinformados que dirán que, bueno, que pueden ser interferencias de radio, incluso algunos dicen que son voces que nosotros mismos montamos pues para dar más miedo, ¿no? Bien, a esa gente yo desde mi punto de vista creo que la forma que hay de luchar contra ellos, de contrarrestarle, es desde el punto de vista que a ellos supuestamente les interesa, que es desde la ciencia, ¿no? Bueno, pues desde la ciencia hoy día se puede comprobar, se puede demostrar si lo que el registro psicofónico que nosotros hemos obtenido es de verdad una voz humana, no es una voz humana, y si es humana, incluso si es de hombre, de mujer o de niño. Yo desde hace un tiempo estoy trabajando con un profesor de física médica. Estoy con el catedrático don José Luis Ramón García, que es catedrático de Física Médica de la Universidad de Murcia y presidente de la SEAF, Sociedad Española de Acústica Forense. Este señor se puso en contacto conmigo después de ver una de mis conferencias y yo lo conté alguna vez. Y se me acercó y me dijo, ¿podría yo obtener alguna de las psicofonías que usted pone aquí para poder analizarlas desde el punto de vista de la ciencia? Yo le dije, por supuesto que sí. Yo pensaba que el hombre me iba a decir, después de escucharlas, de todo. Bueno, la sorpresa fue que él se sorprendió más que yo. Voy a poner, porque hay muchos amigos, muchos compañeros, quizá no tantos, que intentan ya trabajar con este programa que el profesor José Luis Ramón puso en mis manos, que es el PRAT. Y me preguntan, bueno, pero ¿cómo se trabaja con él? ¿Cómo? Porque como está en inglés... Y yo intento explicárselo. Entonces, cuando Alberto me dijo si quería venir a dar una conferencia, dije, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser poner un trozo muy cortito, un vídeo de unos 5 minutos, de las veces que yo me reúno con don José Luis a analizar psicofonías nuestras, para que veáis cómo se analiza y cómo se puede saber si estamos ante voces humanas o no estamos ante voces humanas, ¿no? Él analiza una psicofonía, la que vamos a poner ahora mismo, que es, pues, es del Palacio de Guevara. Es una algarabía de niños, es una psicofonía que obtenemos a las 3 o las 4 de la mañana y se oye como una algarabía de niños y entre ellos aparece una voz de una niña que dice, aquí hay personas perdidas. Si os parece, ponemos primero la psicofonía y después vemos el pequeño vídeo de cómo la analiza don José Luis Ramón. Veréis, la psicofonía.
creo que se escucha bastante claro que es una algarabía de niños y como por encima de ello aparece una voz, parece ser de una niña. Como os he dicho, está en un lugar, un palacio de Guevara que es monstruoso, de bonito, de grande, y de información que hemos obtenido allí desde estas energías con todo lo que nos han ido contando y las imágenes que hemos ido cogiendo. Bien, hemos escuchado la psicofonía. Ahora vamos a ver cómo don José Luis Ramón, conmigo, es un corte, como él va a decir, bueno, esto lo hablamos entre tú y yo, ¿no? Lo he querido hacer tan real para que veáis tal cual funciona. Vamos a analizar 3 señales. La primera es: aquí hay personas perdidas. La segunda: tengo miedo. Y la tercera: oh Satán. Vamos a hacer el análisis con un programa PRAC que permite obtener varios parámetros. Nos vamos a fijar hoy, en el análisis de hoy, solamente en la frecuencia fundamental, o como llaman los ingleses, pitch, que es característico y distingue, es característico de las personas y distingue hombres de mujeres y de niños. Sería pues un parámetro único el que vamos a analizar. El valor del parámetro pitch, en español frecuencia fundamental, también altura tonal, en el caso de los hombres está alrededor de 120 hercios, en las mujeres es superior, 140, 150, y en los niños es superior, dado que la voz es más aguda y se sitúa alrededor de los 180. Vamos a ver pues la primera que hemos dicho, la primera grabación, que es aquí. Hay personas. Aquí hay personas perdidas. Personas perdidas. Ese es. Vemos toda la frase. A medida que va el cursor avanzando se va oyendo. Perdidas se oye aquí en este punto muy bien. Si desplazamos lo oímos toda. Desplazamos el cursor. Perdidas en esta zona, que señalo con el cursor, aquí se lee o se oye o se puede intuir que está la palabra perdidas. Vamos a hacer el análisis del pitch, nada más que citándonos aquí, representar el pitch, pero en señal más corta, porque no hay memoria suficiente. Sí, porque lo que analiza son trozos más pequeños. Sí, más pequeños. Entonces, vamos a irlo de nuevo. Perdidas en esta zona que vuelvo a señalar. Vamos a ver si hay de nuevo suficiente memoria. No, pues vamos a estrechar más, a disminuir la cantidad de bits que tiene, es enorme, y vamos a hacer una selección más pequeña. Sí, aquí ya podemos hacer el examen del pitch. Aquí lo representamos y se observan valores en esta zona. Vamos a oírla de nuevo. Yo estoy explicando que lo comparativo. Sí. Perdidas en esta zona se observan valores altísimos del pitch de 966, que no son valores que se dan en las personas, tanto en el grupo de hombres como mujeres y niños. Yo no he encontrado jamás. Es muy superior. Es muy superior. Hemos dicho ya, el niño sería 180, aquí 966 hercios. En esta zona, que se ve aquí, se ve en la parte superior, en esta zona de perdidas, lo podemos ver aquí. Perdidas, vamos a ampliar esta zona de nuevo. Y aquí tenemos de nuevo esos valores que son altísimos, de 977, que no son compatibles con la voz humana. La frecuencia fundamental, también la altura tonal o pitch en inglés, está relacionada con la vibración de las cuerdas vocales y no hay humano que vibre a esa altura tonal tan alta. Ni los niños, en sus gritos más agudos, yo no he visto jamás, en la trayectoria de análisis de voces humanas, no he visto jamás frecuencias tan altas. José Luis, para ti no es una voz humana. No es compatible, yo no lo sé a qué se debe, no se puede saber exactamente a qué se debe, pero no es compatible con los valores humanos normales. No está fuera del rango que se puede considerar como voz normal, por tanto es una voz fuera no se corresponde, no es atribuible a una voz humana, no es atribuible.
Ese valor jamás se puede atribuir a una voz humana. Jamás se podría atribuir. Esta es una expresión muy gráfica de lo que hemos dicho, y aquí hay personas, sobre todo la palabra perdida. Perdida, exactamente en esta zona donde está el cursor, es donde dice perdida. Claro, y estamos viendo que nos movemos en 973,5 hercios. sí, no es compatible. Este tramo, en donde aquí se ve la variación de la altura tonal, si alguien que estuviera viendo sabe algo de música, sabe que las voces son medias, agudas y graves. La voz humana de hombre es más grave que la voz media de mujer, y la de niño pues es más aguda, y eso es una barbaridad, eso no supera todo lo esperable. Entonces, tras los análisis que le estás haciendo, lo que hay, se puede decir, no sabremos qué es, pero sí sabemos qué no es. Que no es compatible con una voz humana. Ajá. Es decir, que aquí ves los valores de si estos 800 pues están en los valores anteriores que hemos dicho, ¿no? No tienes más que ponerte aquí. Ahí lo tienes. Y nos vamos a los 900 y mucho. 959, a lo largo de ese tramo. Eso no es compatible. Eso con tus años de experiencia en voz humana imposible. No, imposible. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro que él se queda tan sorprendido como nos podemos quedar nosotros, ¿no? Porque creo que tenemos una herramienta que deberíamos de utilizar hoy día muy mucho, sobre todo para tapar muchas bocas a toda esta gente que todavía sigue poniendo en duda el fenómeno. Seguro que al ver solo esta imagen, o estos 5 minutos, pues alguno podrá pensar, bueno, ¿y cómo voy a saber yo si una voz humana de verdad da esa altura tonal, ¿no? Pues esa medida de altura tonal o frecuencia fundamental. Pues o hacemos una prueba. Record. Esta es una voz humana, Estamos grabando la voz de él y ahora vamos a analizarla, seguidamente a lo que acabamos de analizar. Sí, ahí. Ya te ha aparecido. Ahí me ha aparecido. Pues ya borramos esto. Ahí está. Dale que lo oiga. Ahora es que tengo que quitar. Es una voz humana. Mira, 135. Sí, ¿Lo ves? sí, lo estoy viendo. 135, mira, ahí subo. 135. ¿Ves? 122, 130. Esta es una voz humana. Sí. Y ahora, esa JL se está demostrando perfectamente. Ahora, claro, vamos a hacer. Esa guárdamela también. Sí, no, pero cortada, ¿no? Ah, bueno, así. Sí, así tal cual. Tal cual y cortada. Esa también la quiero. Sí. Que esa te demuestra perfectamente que entra dentro de los parámetros humanos. Pues como podemos ver, cuando utilizamos nuestra voz y en nuestra voz la que grabamos, sí que entra dentro de los parámetros humanos de la frecuencia fundamental, altura tonal o pitch, como llaman los ingleses, ¿no? Dependiendo de cada parámetro, podemos saber si es de hombre, si es de mujer o si es de niño, ¿no? En este caso sería perfectamente que al andar por los 130 hercios estábamos hablando de la voz de un hombre, ¿no? Creo que a día de hoy tenemos esta herramienta necesaria para, entiendo, poder avanzar dentro de la investigación paranormal y en la investigación psicofónica por encima de todo. Porque hay quien afirma aún que este fenómeno se estancó en la época de Raudive, en la época de Jürgenson, y yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que es un fenómeno que va evolucionando con los tiempos, con nosotros, con los investigadores, que es totalmente inteligente, y lo llevo diciendo desde el principio, y que incluso son capaces de interactuar tanto físicamente con nosotros como con nuestro entorno. Y hoy solo vamos a tocar el ámbito de las psicofonías porque de eso va este congreso, pero podríamos traer psicoimágenes, fotografía, vídeo, podríamos traer muchísimas cosas para ver que este tipo de energías de verdad son capaces de hacer verdaderas barbaridades para el que no cree en el mundo del misterio, ¿no? Pero como son psicofonías, vamos a ir, si me permitís, a empezar a hacer un pequeño recorrido por las diferentes clases de psicofonías que hay, ¿no?
vamos a ir desmitificando cosas. Por ejemplo, se dice que una psicofonía solo se puede obtener cuando está el experimentador o alguien cerca de los aparatos, porque, lógicamente, si decimos que es psicofonía, producto de la psique, si no está cerca, poco puede influir en nuestro aparato grabador, ¿no? Incluso eso hay investigadores que durante años se han posicionado, entre comillas, al lado de los detractores y también dicen que sin el experimentador nunca se obtienen psicofonías. Bueno, pues yo quiero que escuchéis una obtenida en Cabo de Palos, hace ya unos cuantos años, en la que, bueno, en un edificio como allí en la región le llamamos de guiris, que es de gente que no es de la región, gente o extranjera o de fuera de la región, que se compran apartamentos, se compran pisos y que van solo o en Navidad o en verano, Semana Santa. Bueno, y había una familia que cada vez que llegaba a ese piso, el susto era tremendo, porque ellos abrían las puertas, estaba todo cerrado a cal y canto, pero se encontraban los muebles del comedor en un rincón. Volvían a los 3 o 4 meses, se encontraban las sillas una encima de otra en otra parte de la casa, miraban y nunca faltaba nada, nunca había nada roto, nunca había entrado nadie. Bueno, pues se ponen en contacto con nosotros, nos dejan las llaves y nosotros lo que hacemos es colocar un grabador con un sensor en el comedor. Salimos del comedor, cerramos las puertas, salimos por el pasillo, la puerta a la calle, cerramos, bajamos la escalera y nos marchamos del piso. Volvimos a la semana y media. Prácticamente, quitados nuestros pasos al irnos y nuestros pasos y el ruido que hacemos al volver, solo se habían grabado unos 3 segundos. Y lo que se había grabado es esto que os voy a poner. Lo que estáis oyendo, el chasquido primero, es el sensor al saltar, porque ha detectado un sonido y empieza a grabar, ¿no? Bueno, solo se graba eso, no se graba ni pasos ni se graba nada. Es decir, sin estar los experimentadores delante, se pueden grabar psicofonías si dejamos los aparatos. Más adelante os mostraremos, casi al final, una que sin haber gente ninguno delante, es impresionante lo que grabamos. Vamos a continuar. Estas energías son tan conscientes de nuestra presencia que a veces cuando, y permitidme la palabra, invadimos su espacio, se sorprenden ellos tanto como nosotros y se asustan. Recuerdo que nos vamos a la Casa Encantada en Cartagena. Es una casa que se construyó a mediados de los años 60 del pasado siglo. Bueno, Cartagena se expandió, empezaron a vender unos terrenos a las afueras de la ciudad y la gente empezó a comprar trozos de terreno y a hacer casas. Bueno, conforme se fueron juntando, juntaron una calle y finalmente una barriada. Pero en esa calle pasan muchas cosas, pero en esta casa en particular era tremendo, a tal punto que la familia tiene que abandonar la casa porque no puede soportar vivir allí. Años después, una de las hijas, que vuelve a la región de Murcia porque trabajaba fuera, necesita un sitio donde hospedarse ahí en Cartagena y qué mejor que utilizar la casa familiar. Duró 3 días, tuvo que salir corriendo de allí porque las presencias, los pasos, lo que ella veía allí no lo dejaba vivir. Incluso una de las noches la asusta de tal manera que se le mete a alguien en la habitación. Ella sabe que hay alguien en la habitación porque oye los pasos y como una de las losas del pasillo cruje al pasar, se tapa la cabeza, deja de oír ruido. A la mañana siguiente, cuando se levanta, descubre que encima de la encimera de la cocina hay una cubitera y un cuchillo, y ella había dejado todo recogido la noche anterior. El cuchillo sí lo reconocía, la cubitera no. Cuando habla con su madre, la dueña de la casa le dice: esa cubitera está en el trastero hace 20 años. Dice: pues fíjate dónde ha aparecido, ¿no? Bueno, pues nosotros con ese caldo de cultivo, conociendo todo lo que pasa en esa casa, entramos con nuestro equipo de investigación, además íbamos acompañados de cámaras de televisión y empezamos a montar. Es curioso que en la grabadora que nosotros solemos poner siempre, que digamos que es la centinela, la vigilante, que graba todo, desde el primer momento, nada más entrar, la conectamos y la gente empieza a trabajar. Nada más entrar, se graba esta psicofonía que dicen, pero además de una forma como muy asustado: están aquí, hostias. Vais a escucharlo. Están aquí, hostias. Están aquí, hostias. Están aquí, hostias.
Como veis, no solo nosotros nos sorprendemos cuando somos capaces de captarlo, sino cuando ellos nos escuchan a nosotros y nos sienten, también se asustan. Están tan atentos a nosotros, sobre todo porque creo que somos la novedad, ¿no? Cuando llegamos a esos sitios donde durante tanto tiempo no hay nadie, que a cualquier movimiento que hagamos, cualquier cosa, siempre están con nosotros. Recuerdo, ahora os voy a poner una psicofonía que es ¿dónde está que se me ha ido? De San Ginés de la Jara. Es el monasterio fortaleza San Ginés de la Jara, construido hace más de 500 años. Los curas, los franciscanos, los monjes estaban allí, los frailes. Bueno, pues en el año 1995 intentaron restaurarlo y los albañiles salían de allí que se daban patadas en el culo, porque se le aparecían los frailes, se pasaban por en medio. Nosotros, María y yo, hace años, en esa época, ya andábamos por allí, ya hablábamos con ellos, ya conocíamos las historias. Bueno, pues en una de nuestras investigaciones posteriores, también cuando ya estábamos haciendo cosas para la televisión, pues en el altar menor hay unas lápidas en el suelo que al partirlas tiene como unas escaleras que bajan a unas catacumbas donde hay una serie de enterramientos a los lados. Además era muy curioso porque estaban totalmente cubiertos de obra y encima llevaban una chapa de plomo que iba clavado con púas. Lógicamente ya lo habían levantado y habían profanado todos los huesos, todo lo que allí había. Nosotros